Alabanzas sean dadas a nuestro Dios, que le amamos con todas las fuerzas por la bendición que todos los días Él está colocando sobre nosotros y por su mirada, que nunca la ha quitado de nosotros, así como le prometió al rey Salomón cuando le respondió, después de la oración que él dedicó al templo, y le dijo: ahora estarán abiertos mis ojos y mis oídos atentos al clamor en este lugar. Sabemos que los ojos de Dios están atentos, sus oídos están atentos a nosotros, y qué bendición que nosotros podamos tener esa fe y esa fortaleza. Esas palabras nos han sostenido, ese aliento nos ha permitido avanzar hasta hoy, y toda la gloria y la honra le damos a Dios. Y para hoy quiero un tema especialísimo, y le he pedido a mi Señor que esta palabra llegue a cada corazón, y al llegar a cada corazón cambie, renueve, libere, sane y restaure. Dios ha estado haciendo cosas muy bonitas, grandes, maravillosas, muy poderosas. Tenemos testimonio de lo que Dios está haciendo, y le doy gracias a mi Dios porque nos ha dado ese privilegio de tener esas riquezas incomparables que en esta tierra no existen. Él las da y nadie las puede adquirir a través de ningún precio, nadie las puede adquirir a través de un beneficio cualquiera. No, Dios la da gratis y al que Él quiera, y le da a todas las personas que se acercan a Él. Yo quisiera que usted fuera allá al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, en el versículo 15. Voy a leer inicialmente hasta el versículo 17, y usted esté atento. Hay una palabra de Dios para nosotros, para mi vida primeramente. Hay una palabra que Dios nos está dando para poder nosotros vivir en esta tierra. Cada palabra de que Dios nos da en todos estos tiempos ha sido de mucha fortaleza, y en los momentos críticos, porque siempre están viniendo momentos críticos, nosotros nos acordamos de esa palabra porque el Espíritu Santo la está colocando permanentemente aquí a nuestro espíritu, la trae a nuestra memoria, y al accionarla, qué bendición. Estamos saliendo unos guerreros bien ejercitados, unos soldados bien preparados para ejecutar toda la palabra que Dios nos mande hacer aquí en la tierra. Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 15 hasta el 17. Y dice la palabra del Señor: y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, una gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Qué bendición. Nosotros, al analizar cada detalle de esas palabras, hay una dirección, hay una revelación de Dios, hay una palabra rema. A nosotros entenderla se nos despeja los caminos errados, se nos despeja los pensamientos obstruidos, nos da una liberación en nuestra alma, espíritu, y nos da un entendimiento para poder más avanzar y creer en ese Dios grande y en ese Dios poderoso. No siempre lo que vemos es lo único que existe. Repito esto, no siempre lo que vemos es lo único que existe. Hay mucho más en lo que no vemos que en lo que podemos ver. Hay un mundo espiritual que no se puede ver con los ojos físicos, se tiene que ver con los ojos espirituales. Tenemos que entender que nosotros en esta tierra, todos los seres humanos, vivimos frente a dos mundos, si se puede decir, dos mundos: el mundo espiritual y el mundo físico. El ser humano
se ha desarrollado más en el mundo físico que en el mundo espiritual, y la razón es porque el mundo físico se puede ver, se puede palpar, se puede tocar, se puede examinar, se puede estudiar, se puede saborear, y de esa manera pues es que se desarrolla el ser humano en el mundo físico. Se puede analizar todo lo físico, pero lo espiritual, ¿cómo se puede analizar? Se puede saber qué es un pensamiento. Los pensamientos, podemos decir, son espirituales. ¿Cómo sabemos qué forma tiene el pensamiento? ¿Es grande y es pequeño? ¿De qué color es? ¿Qué forma, qué estructura tiene? No sabemos. Lo mismo en todos los aspectos espirituales. El mundo espiritual es completamente diferente al mundo físico. Es un mundo invisible, no se puede palpar, no se puede tocar, y además es extremadamente más grandísimo que el mundo físico. El mundo físico está limitado, el mundo espiritual es infinito. No tiene una profundidad, no tiene un alcance definido, el alcance es infinito. Y tanto el mundo espiritual como el mundo físico lo creó mi Dios, lo creó mi Señor, y gloria a Dios. En el caso del profeta Eliseo, que fue el texto que tomamos de base, ahí en el capítulo 6, segunda de Reyes, el profeta Eliseo y su criado, vemos dos acontecimientos espontáneos en el mismo lugar, en el mismo evento, en el mismo tiempo, en los dos mundos, si se puede decir, con las mismas personas. Lo que estaba sucediendo en el mundo físico y lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Son dos eventos. Lo que estaba sucediendo en el mundo físico y lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual, espontáneo. Hoy nosotros, lo que usted está viendo con sus ojos físicos es el mundo físico, y lo podemos estudiar. Estos medios de comunicación tan especiales que Dios le dio la sabiduría al ser humano para poder inventarlos, crearlos, y ahora lo podemos usar, y usted me puede ver, yo no lo puedo ver, y quisiera verlos a todos, pero a través de todos esos medios, qué bendición que podemos nosotros ver. Vemos allá elementos, vemos estructuras, vemos formas. Ahora, en el mundo espiritual es completamente diferente, porque lo espiritual no se puede ver, es invisible totalmente. Ahora, ahí decía que hay dos estructuras de pronto en lo que sucedió, el mundo físico y el mundo espiritual en los tiempos de Eliseo, y vamos a analizarlo de la siguiente manera. Lo primero, lo que estaba sucediendo en lo físico. No leí todo el capítulo 6, pero leí una parte, en la parte en que el criado de Eliseo pues se levantó por la mañana y vio en el mundo físico lo que estaba sucediendo, y cuando vio lo que estaba pasando en el mundo físico, pues se quedó de terror, se quedó temblando de miedo. El rey de Siria tenía guerra contra el pueblo de Israel. Se reunieron en secreto el rey de Siria para planear la estrategia de guerra para poder atacar al pueblo de Israel. Pero en Israel estaba el profeta Eliseo, en una ciudad de Datán, muy distante, donde estaban reunidos el rey de Siria y todos sus generales, todos sus pesada militar, la inteligencia militar, y estaban estudiando la estrategia, cómo iba a destruir al pueblo de Israel, las emboscadas, los avances, los planes de guerra, los sitios por donde iban a atacar, y ahí tenían los más especialistas, experimentados en guerra de ese tiempo, y tenían allá los datos, qué armamento tenían, con qué ejército contaban, cuántos carros tenían, cuántos caballos, cuántos jinetes, etcétera. Estaban planeando y sacaban las conclusiones ahí.
Y las conclusiones, bueno, decían, vamos a atacar al pueblo de Israel porque ya lo estudiamos, es un lado vulnerable, le vamos a atacar por este flanco y lo vamos a hacer de esta y de esta manera. Y resulta de que lo que se estaba hablando ahí en secreto, al otro lado, el profeta se lo decía al pueblo de Israel, Dios se lo revelaba al profeta y el profeta se lo decía al rey de Israel. Entonces el rey de Siria, al verse descubierto, varias veces sucedió esto, y entonces dijo, aquí dentro de nosotros hay un infiltrado. ¿Cuál es? Y cuando estaba demasiado como enfurecido y serio en el asunto, entonces uno de los criados le dijo, un momento, rey, lo que pasa es que Eliseo está en Israel. Y al decir esa expresión me da a entender que Eliseo ya era reconocido en esas tierras. ¿Por qué era reconocido? ¿Por qué no fue reconocido otro nombre de esos tiempos? Porque precisamente Eliseo era un profeta de Dios. Un profeta que tenía capacidades, dones que Dios le había dado. Y gloria a Dios por eso. El rey de Siria, cuando se dio cuenta de cómo era que estaba el asunto, de que era Eliseo, entonces que sus planes en secreto eran descubiertos, entonces se enfureció completamente y obviamente mandó a buscar, dijo, ubíquemele en qué ciudad está. Cuando ubicaron la ciudad donde él estaba, le trajeron toda la información, entonces mandó los siervos, mandó gente, gente de Siria, y comenzó a perseguirlo. Otro plan de trabajo, otro plan de persecución, otro plan de destrucción, y resulta que la misma historia, cuando se le mandaron allá ejércitos y mandaron gente de a caballo, mandaron carros, mandaron flecheros y todo, ejércitos grande cantidad de gente a caballo y ejércitos bien experimentados a apresar a uno solo, al profeta. Y gloria a Dios por eso. Pero también cuando se levantó el siervo y el profeta, el siervo salió de una vez de su morada, de su dormitorio, y miró hacia afuera, y entonces cuando vio esto, quedó sin aliento, quedó pálido, se le bajó la tensión y quedó demasiado aterrorizado y le dijo, gente sobre nosotros, gente de a caballo, y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y estaba temblando de miedo. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Esa es la parte física, lo que estaba pasando. Ahora, a la par de eso, también hay algo en el mundo espiritual que pasa. En el mundo espiritual, mientras que el rey de Siria estaba en reunión con los más altos militares, con toda la inteligencia militar, con los sabios, con los experimentados en todas las tácticas de ataque, de combate, de asalto, el profeta Eliseo estaba en comunión con Dios. Estoy seguro de eso. El profeta Eliseo estaba en comunión con Dios. El profeta sabía ya de un plan de ataque y por esa razón estaba conectado con el comandante general de las Fuerzas Armadas del universo entero. Se llama Jehová de los ejércitos. El profeta sabía que había un ataque de parte de los sirios contra el pueblo de Israel. Y entonces, porque Dios ya le había avisado, y entonces él se metió en comunión con Dios. Me hace entender por los resultados de que vemos en el profeta. Y gloria a Dios. Y en esa condición, en esa búsqueda, en esa preparación, en esa contacto con Dios, entonces el profeta escuchaba clarito, como si estuviese en la misma reunión con el rey de Siria, con los generales, con los jefes militares, con la inteligencia, con los estrategas militares,
y con todas las fuerzas. Dios se lo hacía escuchar en la hora exacta, en el tiempo exacto. No era para después, sino que en el momento exacto, a un lado estaba allá reunidos el rey de Siria, y en la otra ciudad a la misma hora estaba el profeta escuchando clarito todo lo que se estaban hablando en aquel lugar. Y obviamente el profeta le iba y le comunicaba al rey de Israel: la estrategia del rey de Siria es esta y esta, va a atacar de tal manera y en tal lugar. No pase por ese lugar, no haga esto y no haga aquello. Y lo único que hacía el rey de Israel era obedecer a lo que le hablaba el profeta Eliseo. ¿De dónde Eliseo sacaba eso? De la misma presencia de Dios. La necesidad de nosotros, todos, los guerreros de Dios, la iglesia, los siervos de Dios, los hijos de Dios, de estar en conexión permanentemente con el tercer cielo. Eso es una lección que Dios nos está dando y la ha estado hablando seguido. La mayoría de los mensajes nos está hablando sobre este asunto. Cuando el rey de Siria supo que el profeta sabía todo lo que ellos hablaban en secreto en reunión en plana mayor, de inmediato mandó a tomarlo preso. Vaya y tráigame a ese varón, tráigame a ese hombre y tráigamelo acá. Y no mandó 2 o 3 personas de ninguna manera, mandó cantidad de gente y para apresarlo. Había ordenado un ataque de muerte contra el profeta. Imagínense qué pasó. Pues también Dios le reveló eso al profeta. No lo dice la escritura, pero todo lo que está narrado me da a entender que el profeta también había escuchado lo que el rey de Siria había mandado a hacer contra ellos. Fue cuando Dios en ese asunto al otro día amaneció. Estoy hablando del mundo espiritual. Al otro día amaneció, porque el profeta cuando se dio de cuenta de eso, lo más probable en el mundo espiritual, el profeta le pidió a Dios: envíame protección, envíame alrededor de esa ciudad mucha protección, manda carros, manda ejércitos, y Dios se lo mandó, y el profeta durmió toda la noche feliz. Como dice el salmista allá en el capítulo 3, en alguna parte del capítulo 3 del libro de los Salmos, dice: en paz me acuesto y asimismo duermo. Y gloria a Dios. Y entonces así durmió el profeta, tranquilo. ¿Y cómo durmió aquel siervo? Cuando se levantó y miró lo que estaba pasando, entonces hubo un asombro tremendo. El siervo, el criado, se levantó y entonces vio que la ciudad estaba cercada con todo el ejército sirio. Habían detectado dónde estaba el profeta y sitiaron la ciudad. Y obviamente la ciudad estaba en un peligro tremendo, sitiada. Y en esos tiempos la ciudad tenía que entregar al que estaban buscando, o si no, no dejaban nada con vida. Y lo más probable era que la ciudad, para salvarse, iban a entregar al profeta. Y entonces había un peligro de muerte. Entonces, de esto el criado no tenía ni la más mínima idea de lo que había pasado en el mundo espiritual, ni de lo que estaba pasando, ni de lo que iba a pasar. No tenía ni la más mínima idea de lo que estaba aconteciendo. El profeta estaba tranquilo, sabía qué eran los movimientos, qué era lo que Dios había dicho, y él estaba tranquilo y seguro. Cuando amaneció, se levantó el criado, vio
Vio solo los ejércitos del rey de Siria que había sitiado la ciudad para aprender al profeta, pero no vio absolutamente nada de los jinetes de a caballo que rodeaban todo el monte y la ciudad donde se encontraban, ni mucho menos los carros de fuego que estaban alrededor de Eliseo. Fíjese, Dios mandó ejércitos a todo alrededor de la ciudad, por los montes, por las montañas, envió ejércitos. Y alrededor de Eliseo, ahí donde él estaba, le mandó carros de fuego que estaban alrededor del profeta, pues como él se encontraba con el profeta, pues entonces el siervo también tenía la protección de Dios. ¿Qué especial es esto? El criado no se dio cuenta de la protección que tenía alrededor de la ciudad, alrededor de él, por una razón. Aquel siervo estaba ciego. Tenía los ojos cerrados. La ceguera le hizo entrar en pánico. Le hizo entrar en temor. No podía ver. Y no era que sus ojos físicos estaban cerrados. Eran los ojos espirituales que estaban cerrados. Y entonces la ceguera espiritual, cuando vienen los momentos de crisis, cuando vienen las dificultades, entonces nos llenamos de terror, de espanto. Y detrás de ese terror, de ese espanto, vienen cantidad de males. En algunos casos, las personas no aguantan y entonces un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque el terror les invade. Si nosotros tuviésemos los ojos espirituales como los tenía el profeta Eliseo, las condiciones serían diferentes. Y entonces, cuando el profeta lo mira de frente, ve el clamor de aquel hombre, aquel le decía: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Pues estaba que temblaba de miedo, estaba como un papel, estaba pálido, se le fue la presión abajo, toda la sangre le quedó en los pies, su cara, su rostro, sus manos, le quedó pálido y el corazón por nada se le queda quieto. Entonces el profeta lo mira de frente, lo mira a los ojos, lo calma, lo tranquiliza, dándole palabras de aliento para que su fe se fortalezca, y le dice: tranquilo, tranquilo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso está en el versículo 6, Segunda de Reyes, versículo 16. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Yo hago una pregunta: ¿será que Eliseo los estaba mirando? Ahí no me dice, pero lo más probable los estaba mirando. Y si no los estaba mirando, él tenía la seguridad que la noche anterior, desde que él descubrió, porque Dios le mostró el plan de destrucción, de muerte que el rey de Siria no había lanzado contra Jerusalén, sino contra él, entonces él le pidió protección: Señor, mándame allá sobre todo este monte, llénalo de todos sus ejércitos y alrededor de nosotros, mándame allá unos jinetes, mándame allá unos caballos de fuego. Y gloria a Dios por eso. Le dio esas palabras de aliento. El profeta, aunque estaba en el plano físico, igual que su criado, estaba conectado con el mundo físico y también estaba conectado con el mundo espiritual. Estaba entre esas dos cosas, y hay una ventaja grande. Los que Dios toma y los que nos acercamos a Él, tenemos los ojos espirituales abiertos. Y si nosotros tenemos los ojos espirituales abiertos, podemos ver los dos mundos a que me hacía referencia: el mundo espiritual y el mundo físico. Y no tan solamente lo vemos, lo entendemos y comprendemos qué es lo que está pasando.
porque a veces nosotros miramos las cosas y ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos da ojos espirituales y podemos ver claramente lo que está pasando en el mundo espiritual y lo que está pasando en el mundo físico. El criado del profeta estaba mirando lo físico, el profeta estaba mirando lo físico y lo espiritual. ¡Qué diferencia grande! El criado únicamente miraba el mundo físico. Su criado que miraba lo físico estaba temblando de miedo. Lo peor, decía, lo peor había pensado. Hasta aquí llegamos. Oh, mi Señor, nos van a matar. Y ya se había dado por muerto. De pronto podía pensar, porque así son los pensamientos de las personas que se dejan llevar por el pánico, por el desespero, por la zozobra, por la depresión, por la angustia. Se dejan llevar y antes de morirse ya se dieron por muertos. Antes de enterrarlos ya se dieron por enterrados. ¿Por qué motivo? Porque faltan ojos espirituales. El profeta tenía ojos físicos y tenía ojos espirituales. Entendía lo que estaba pasando en el mundo físico y entendía lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Y eso es una bendición grande. Es un privilegio, es una ventaja grandísima. Los que Dios nos ha dado ojos espirituales, podemos saber por dónde es que el enemigo quiere atacar. Antes de que ataque, Dios nos revela y Dios nos muestra por dónde es. Y entonces cuando nosotros sabemos, de una vez sacamos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son espirituales y son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Algunos ante eso y que son cortos de vista espiritual, sacan las armas físicas y entonces comienzan a hacer estrategias unas y otras, todo en lo físico, para saber que siempre van a caer. Siempre las lanzas le van a caer, siempre los ataques van a caer. Y entonces en esta tierra están permanentemente todo el tiempo de su existencia de ataque en ataque, de destrucción en destrucción. Y Dios levántelos y vuelva y caen en el mismo ataque, porque no hay visión espiritual. Y nosotros tenemos que tener visión espiritual. Lo que sucedía donde estaba el profeta era exactamente lo que sucedía donde estaba su criado. Era exactamente lo mismo lo que sucedía donde estaba el profeta, sucedía donde estaba el criado. Pero el criado temblaba de miedo. ¿Y cómo estaba el profeta? El profeta estaba bien confiado, estaba feliz. Dicen los chicos de hoy en día, estaba relajado. Cero estrés. Y Dios es el que nos da a nosotros esa capacidad. ¿Qué seguridad nosotros tenemos de Dios? Entonces, nosotros en esta tierra, ¿será que no nos viene la crisis porque tenemos los ojos espirituales abiertos? Claro, nos vienen las crisis. Prueba de eso, al profeta Eliseo se le vino encima los enemigos grandes. Y luego él no que era el profeta. Sí, pero hay una diferencia. Dios da las estrategias para escapar, para destruir y de escapar nosotros y para destruir a nuestros enemigos. Y gloria a Dios. Igual es lo que sucede hoy en día. Todos los acontecimientos está sucediendo sobre todas las personas. Sobre todas las personas. Si ordenaron a todos estar encerrados, no salir de la calle, ahí cayeron los incrédulos, los creyentes, los consagrados, los no consagrados, cayeron los tibios, cayeron los que están fervorosamente encendidos con el fuego del Espíritu Santo, cayó sobre todos. Los bien ungidos, los menos ungidos y los nada ungidos cayeron en lo mismo. Y gloria a Dios. Nadie podía escaparse de estas cosas.
también cayó sobre nosotros, porque aún nosotros estamos aquí en la tierra. Estamos aquí. Nos cae también, nos llueve también, deja de llover, hay crisis de alimento, las cosechas no se dan y entonces viene sequía, viene escasez, viene encarecimiento de los productos y no hay agua. Y entonces, como estamos aquí en la tierra, entonces tenemos que cambiar la dieta, tenemos que sacar más dinero del bolsillo porque los elementos se encarecieron, y etcétera, y etcétera, etcétera. Y gloria a Dios por eso. Estamos en el mundo. El Señor Jesucristo nos decía una verdad grande, esta verdad, y nosotros debemos de entenderlo, de razonar esas verdades que Dios nos ha dado. Dice Juan capítulo 17 versículo 11, una parte de la oración que Jesús hizo. Y Jesús decía: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ya no estaba en el mundo, ya cumplió el tiempo en su cuerpo físico de estar en el mundo. Pero Señor, ellos todavía están en el mundo. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Repito esto, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora, por el hecho de que no somos de este mundo, entonces no nos va a caer las pedradas que caen. Entonces no nos van a caer allá las sequías que se caen. No va a golpearnos las crisis. No nos va a doler cuando nos caemos y nos raspamos. Claro, porque estamos en este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de nuestro Padre Celestial. A ese reino pertenecemos. Pero mientras que tenemos en este mundo el cuerpo físico, mientras que estemos en esta tierra, en un cuerpo físico, en este mundo, todas las cosas que suceden en esta tierra, las cosas buenas y las cosas malas, nosotros tenemos que verlas, sentirlas, saborearlas. Y eso es una verdad. Algunos quizás viven por allá en una nube y entonces cuando llega la crisis: Señor, ¿y por qué me tocó a mí? Pues yo le puedo decir de parte de Dios: es porque está en el mundo. Y gloria a Dios. Y por el hecho de que Esteban tenía una unción grande, y a través de Esteban Dios hacía milagros, sanidades, lo dice la Escritura. Y por el hecho de ser el más ungido, ¿no le cayeron las piedras y lo mataron? ¡Claro! Y nosotros debemos de entender estas cosas. Ahora, ¿por qué el profeta estaba muy tranquilo mientras que su criado estaba temblando de miedo? Esa es la diferencia. Los que somos del reino de los cielos, estando en esta tierra, las dificultades y las pruebas no nos van a llenar de desespero, no nos van a hundir. No van a llegar los pensamientos: me voy a matar para acabar el problema. Nosotros vemos el plano completo. Miramos lo que pasa en el mundo físico y entendemos lo que está pasando en el mundo espiritual, porque estamos escuchando de arriba lo que Él nos está hablando y lo que está haciendo en la tierra. Y nosotros nos llenamos de una confianza, porque muchos a quienes ya les ha tocado la crisis en esta tierra están tranquilos, porque hay muchos que les ha tocado la crisis. Muchos, pues lo único que les ha afectado en este tiempo es estar encerrados, y gloria a Dios. Y muchos, todos han tenido alimento, algunos más, otros menos, pero a algunos la crisis les ha golpeado bien fuerte. Bien fuerte, a eso me refiero. ¿Por qué dentro de esos que la crisis le ha pegado bien fuerte? ¿Por qué algunos están bien tranquilos y otros están desesperados? Están muy angustiados, incluyendo gente que se dice conocer al Señor, por el mismo problema que tenía el criado del profeta.
están ciegos, tienen sus ojos físicos bien abiertos, pero sus ojos espirituales están bien cerrados, como si no entendieran absolutamente nada, como no están conectados con el trono de Dios para darse cuenta de todo lo que Dios está hablando, de todo lo que Dios está revelando. Entonces la crisis los toma, la angustia los toma. Y escuchaba en las noticias de una doctora, creo que en los Estados Unidos, una doctora que fue contagiada por el COVID-19, y después de que salió libre y salió sana, entonces en vez de rehabilitarse al trabajo, se suicidó. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque se dejó llevar de la angustia, miró todo lo que estaba pasando, y entonces la única solución es matarse. Si tuviese los ojos espirituales, hubiera sabido que el que la sacó de esa enfermedad, el que la sanó no fueron el tratamiento médico, fue Dios, y que si la sacó de bien y la sacó libre de esa enfermedad, era para que siguiera ayudándole a otros. ¡Qué diferencia! ¡Qué entendimiento! ¡Qué diferencia de los que tienen los ojos espirituales abiertos y los que tienen los ojos espirituales cerrados! Cuando la crisis nos alcanza, pues hasta el momento a muchas de las personas no le ha llegado la crisis. Pero cuando llegue, se sabrá una verdad revelada por el Señor Jesucristo, que muchos las han escuchado, pero que no la han visto. Y esa verdad es que están ciegos y no saben que están ciegos. Esa es una verdad en las Escrituras. Están ciegos y, lo más terrible, no saben que están ciegos. Y piensan que están bien despiertos cuando no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo espiritual. Esto lo estamos viendo porque ante las crisis que estamos viviendo, se ha apoderado de la mayoría del mundo entero y de nuestros gobiernos un miedo y un terror. Y lo que no ha hecho ese virus, que es una mensajero de Satanás, distribuido por todo el mundo. Ese es el virus. Lo que no ha hecho ese virus, lo ha hecho el terror. Y por eso es que vemos naciones enteras ya están en crisis. Naciones que eran bien sustentadas económicamente están en crisis. Industrias grandes, cerradas, ya no tienen forma de levantarse, ya hay crisis. Y hace unos días, en una de las predicaciones anteriores que Dios me daba, me hacía entender esto, que esas crisis trae hambre, y el hambre trae violencia, y la violencia trae muerte. Y ya lo estamos viendo. Cuando hay hambre, las personas pierden la noción, entran allá en el desespero y no miden las dimensiones, y hacen lo que su corazón no quiere hacer, hacen lo que el miedo diga que haga. Maten, en todo es que ustedes coman, líbrense ustedes mismos. Y mire a dónde vamos. ¿Por qué? Porque hay ceguera espiritual. Si escucharan atentamente lo que Dios está hablando a través de sus siervos en todo el mundo. Dios tiene siervos de un nivel alto, puedo decirlo, de que tienen grandes congregaciones y Dios los usa grandemente, y de una manera, por tener esas congregaciones grandes y por el respaldo grande de Dios, tienen contactos con los gobiernos, con los presidentes, con los gobernadores, con las autoridades. ¿Y por qué las autoridades no los escuchan a ellos? En ciudades pequeñas también Dios está levantando a hombres y mujeres que son atalayas. Dios está hablando a través de ellos. ¿Por qué no los escuchamos? Porque tienen los ojos cegados. Y cuando los ojos del siervo estaban cegados, estaban
cerrados por completo, entonces se apoderó de él fue el terror y el espanto. El terror y el espanto. Y gloria a Dios, afortunadamente aquel siervo estaba al pie de alguien que tenía los ojos abiertos sobre el profeta, que era un hombre de ojos abiertos. Y aunque no era que él ignoraba la crisis, no, él veía más allá de la crisis. Él veía una oportunidad para que el nombre de Dios se conociera. Fue el mismo que cuando Naamán fue allá al rey de Israel con una ofrenda grande para que le sanara, fue el mismo que dijo, véngalo, tráiganmelo acá y sabrán que hay profeta de Dios. Porque él hablaba de esa condición. No hablaba por el ego, hablaba porque él estaba seguro, estaba orgullosísimo desde lo más de adentro, fijo, estaba contento, estaba feliz que ese Dios a quien él tenía se iba a manifestar con poder. Y gloria a Dios por eso. Y Dios nos está hablando y Dios nos está exhortando. La verdad que el mundo no quiere reconocer, y aún mucha de la iglesia en diferentes congregaciones tienen este inconveniente, tienen este problema. Están ciegos y no se han dado cuenta que están ciegos. Piensan que tienen la luz y resulta que están en tinieblas. ¿Cuál es la prueba de eso? ¿Cómo se prueba eso? ¿Cómo puedo decir que es la prueba de saber de que están ciegos? Pues el mismo lo que le pasó a aquel criado. No se había visto aquel hombre en un terror y en espanto. Y andaba con el profeta y obraba con el profeta. Y lo que el profeta le dijera, vaya allá, él lo hacía, un milagro, y fluía el milagro. Pero era de ojos físicos, pero su espíritu estaba cerrado. Entonces, pero cuando vino crisis, entonces se dio cuenta que él estaba ciego. Cuando venga crisis sobre cada persona, venga crisis sobre la iglesia, en particular cada cristiano, cada pastor, cuando venga crisis, ahí se va a dar cuenta si en realidad está ciego o tiene los ojos abiertos. El que tiene los ojos espirituales cerrados fácilmente se deja de llevar por el espanto, la zozobra, y muchos pensarán suicidarse. Eso el año pasado en algunos países se encontraba noticias, se suicidó el pastor tal y dejó una carta, dejó una nota, y eso es una evidencia que ese pastor tenía los ojos espirituales cerrados. Si hubiese tenido los ojos espirituales abiertos, hubiera visto el panorama completo de lo que Dios estaba haciendo, y el panorama completo era que a través de esa crisis Dios se iba a manifestar más fuertemente, y que el nombre de Dios era exaltado, y trasito del nombre de Dios iba el de él. Y por eso nos damos cuenta ahora nosotros qué debemos de hacer para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros tomar una determinación. Decía al principio, el plano espiritual de este evento, de allá de los sirios, del pueblo de Israel, del ejército, el plano espiritual. Mientras que el profeta estaba allá en lo secreto de Dios, y al otro lado estaba la junta máxima del ejército de Sirio, allá planeando cómo iba a atacar. El profeta estaba en lo secreto. Punto 1, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, meternos en lo secreto de Dios. ¡Qué especial! Meternos en lo secreto de Dios. Estando en lo secreto de Dios, nuestros ojos espirituales son abiertos. Y a veces, por medio de esas crisis, nosotros nos damos cuenta que en verdad nuestros ojos espirituales son abiertos. El patriarca Job decía, después de la crisis que pasó, dijo, yo había visto a mi Dios de lejos.
Lo había visto operar de lejos. Tenía una visión allá como allá 60, que es desgaste en las vistas. Y ahora tengo 20, que es la visión perfecta. Ahora mis ojos lo ven. ¡Qué precioso! A través de la crisis que pasó, él entendió, comprendió y se pudo sostener firme y decía en esas crisis: si mi Dios me dio esto, también tiene Él el derecho de quitármelo. ¿Quién soy yo para decirle eso es injusto? Nada. Y él se sostenía firme. Ojos espirituales abiertos. Usted y yo podemos pasar las crisis más violentas teniendo los ojos espirituales. Y para que nuestros ojos espirituales estén abiertos, usted y yo tenemos que estar en lo secreto de Dios. Tenemos que estar en lo secreto de Dios. Y también dejar de poner la mirada en las cosas físicas. Dejar de poner nuestra mirada en las cosas naturales, en las cosas que hay aquí en la tierra, porque fácilmente nos perdemos. Fácilmente al mirar lo que hay físico, nuestros ojos espirituales se van cerrando. No mire únicamente lo físico. Si vas a mirar lo físico, mírelo desde los ojos espirituales y usted va a entender clarito. Uy, Señor, gracias. Vino este virus, vino ese mover del diablo, porque es el mismo diablo moviéndose por todos los lugares. Y entonces usted va a entender algo. Uy, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y entonces hoy en día, después de varios días en este encerramiento, algunos que tienen los ojos espirituales bien abiertos, entonces dan testimonio de esto. Van a decir: uy, Señor, de razón que permitiste que estuviésemos encerrados. Si yo no estuviese encerrado, no había recibido esto que ya tengo hasta aquí. Qué especial es esto, porque Dios ha estado ministrando grandemente a personas. Y yo he sido testigo de esto. Y he sido un vaso que Dios ha usado para ministrar a algunos. Y algunas personas dicen: uy, gracias, pastor. Y después de que me dicen gracias, yo le digo: Señor, ¿se escuchó las gracias? No son para mí, son para ti. Y lo vemos y entendemos esto en plano espiritual. Y si se alarga esta cuarentena, entonces los ojos espirituales: Señor, ¿qué quiere decir con esto? Y entonces podemos escuchar: es que Dios me está diciendo: tenga más tiempo conmigo. Tenga más tiempo con su familia. Ministrele a su familia. Ministre a sus hijos. Aquí los quería tener. Aquí están, ministrale y podemos entender todo. Entonces vemos el mundo físico con los ojos espirituales y no nos vamos a llenar de espanto, nos vamos a llenar de una alegría grandísima. No mire las cosas físicas con sus ojos físicos, mírelos en el mundo espiritual. Otra cosa: deje de entretenerse con las cosas que hay en este mundo. Repito esto, y lo estoy diciendo: ¿qué debo de hacer para que mis ojos espirituales se abran? Deje de entretenerse con las cosas que hay en este mundo. Muchos, en tanto tiempo libre, ¿qué están haciendo? Incluyendo cristianos. ¿Qué están haciendo? Han tenido tanto tiempo libre, ya no se puede salir a la calle. Algunos ni trabajo porque les cerraron allá el trabajo y ahora están encerrados. ¿Qué están haciendo en ese tiempo libre? Pregunto yo. ¿En qué está usted entreteniéndose? ¿Cuál es su entretención prioritaria? ¿De pronto allá un juego de parqués? Que ya los dados en un mes ya están como redondos de tanto dele y dele. O de pronto allá el dominó, las cartas y quién sabe cuántos juegos. O algunos de pronto miraron la oportunidad grande y entonces están mirando el estudio bíblico, están mirando una vigilia, una enseñanza, se están capacitando. Alguno dijo: buena oportunidad para darnos un discipulado, y alguien dijo: bueno, yo lo doy el discipulado, y gloria a Dios por eso, de acuerdo a lo que usted
tenga ocupado su tiempo de esa manera, usted cuando venga la crisis, usted se va a dar cuenta, tengo los ojos abiertos, porque de pronto algunos me criticarán por estas palabras. Fanático, gloria a Dios, lo entiendo, lo veo en el mundo espiritual clarito, lo entiendo, pero estoy seguro cuando venga la crisis, usted me va a dar una respuesta diferente. Porque cuando venga la crisis, usted se va a llenar de terror y de espanto. Hasta aquí no le ha dolido. Hasta aquí no ha decidido ayayay. Pero cuando venga el ayayay, entonces usted ¿qué va a decir? Algunos quizás ya están pasando por esto. No me alegra. Le pido a mi Señor, me entristece esto y le pido a mi Dios, así como el apóstol Pablo hablaba, por eso doblo mis rodillas, para que Dios les abra los ojos y usted pueda entender cuál es la altura, la anchura, la profundidad, la longitud, la presencia de Dios. Eso es lo que hablaba el apóstol Pablo y es lo que nosotros hablamos a través de este medio. ¿Qué estamos haciendo en nuestro tiempo libre, en ese tanto tiempo que Dios nos ha dado? Dejémonos, no nos entretengamos de las cosas que hay aquí en la tierra. Y si usted se pasa despierto hasta las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, que sea en esto. Escuchando mensajes, escuchando predicaciones, que ahorita hay más predicaciones que hace mes y medio, rodando por el internet, en todos los medios, YouTube. Eso hay predicaciones, muchas que se están editando. Y hasta predicaciones del pastor Alfonso. Ahí están corriendo esas predicaciones. Escúchelas. Y ahora, que no sea que ese tiempo usted lo esté gastando por ahí mirando quién sabe qué programa de televisión. Hoy se acuesta ya con los ojos colorados, redondos, y allá es tanto eso. Asimismo, eso es una evidencia si sus ojos espirituales están abiertos o están espirituales. Si quiere que se abran, ocupe ese tiempo en la búsqueda de Dios. Alabanzas, escuchar predicaciones, orar, escuchar la voz de Dios, meditar, hacer algo bueno y gloria a Dios por esto. Si dejamos esto, las cosas que están en esta tierra y nos conectamos con Dios, sabremos cada paso de aquí en adelante. Repito esto, si nosotros dejamos esas cosas, quitamos la mirada de las cosas que hay en la tierra, quitamos las entretenciones de lo que nos da el mundo, porque fácilmente nos van a entretener, y se va a levantar en este planeta Tierra, se van a levantar hombres, predicadores de la palabra de Dios, muy astutos en su palabra, en convencer, muy astutos en su expresión, y en esa expresión hablan muy bonito del Señor, y detrás de eso están metiendo cantidad de cosas del diablo, del anticristo. Y muchos cristianos van a dejar de escuchar esta predicación porque es que ese pastor es demasiado fanático y muy fuerte. ¿Y quién se creyó ese pastor? ¿Será que es el más santo de los santos? Yo quiero decirle, yo soy santo. No por mis acciones, sino porque Él me santificó y porque su Espíritu está dentro de mí y me redarguye cada acto que yo hago malo. Él me redarguye y Él me hace permanecer santo. No son mis acciones, Él es el que me hace permanecer santo. Se va a levantar en esta tierra predicadores que van a engañar a muchos y van a ser usados con milagros, maravillas, y muchos van a caer tendiditos allá, como dicen algunos, de plancha van a caer allá,
porque se están fijando en las cosas que ven sus ojos. Si usted se mete en lo secreto de Dios, dice Dios a través del profeta Jeremías, cuando hablaba sobre los profetas, y decía: si mis siervos estuviesen metidos en mi secreto, hubiesen escuchado lo que yo tengo y no habían hablado mentiras y adivinaciones. Escuchemos la voz de Dios. Metámonos en el secreto de Dios, porque vienen crisis y nosotros vamos a ver clarito todo. Vamos a ver y Dios nos lo va a mostrar, y así está pasando. El diablo sigue planeando, porque ese es el trabajo de él. No espere que el diablo se detenga. Si usted ganó la victoria, no espere que el diablo se detenga. No se duerma, manténgase despierto, como estaba el profeta Eliseo. Allá en lo secreto estaba el rey de Siria planeando cómo dañar al pueblo de Israel. Allá en lo secreto está el diablo. En las aulas del infierno allá está preparando más estrategias para ponerlos en la superficie de la tierra, y está enviando demonios. Hagan esto, hagan aquello, enrédelos, engáñalos, y póngales distracciones, póngales allá tropiezos, y allá, y si no se quieren apartar de la verdad, póngale una verdad allá parecidísima y métale esto, y caen en plancha, y caen porque no estamos en el secreto de Dios. Y Dios lo está hablando es para que nosotros seamos de ojos abiertos. Como lo decía el profeta, habla el de ojos abiertos. Y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios está haciendo. Y Padre de la gloria, clamo a ti, para que tú, mi Padre de la gloria, a través de esta palabra, abra los ojos de los ciegos. Algunos tienen los ojos cerrados y no saben, piensan que están bien despiertos cuando están bien recontradormidos, mi Padre de la gloria. Esa es la verdad, oh Dios grande. Y Señor Dios, te pido que esta palabra, Señor, abra los ojos de los ciegos, y el poder de tu Espíritu sea quebrantando toda ceguera espiritual, todo entendimiento bloqueado, embotado, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que cada uno pueda escuchar claramente lo que tú estás hablando en estos tiempos, lo que tú estás hablando allá en tu trono, y para que tú nos reveles lo que el diablo está haciendo en secreto, lo que está planeando en secreto, y para que nosotros tengamos la autoridad de destruirlos y de arruinarlos y derribarlos en el nombre de Jesús antes de que se lleven a cabo sobre nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro en el nombre de Jesucristo que cada persona que escucha este mensaje, en el nombre de Jesucristo, su entendimiento es abierto, los ojos espirituales se abren y tendrán un llamado, un sentir en sus corazones de buscar la presencia de Dios, de meterse en la intimidad de mi Padre, y escucharán, sus oídos estarán abiertos, su entendimiento abierto, y comprenderán el plano completo, Señor, de todo lo que está sucediendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y habrá confianza, y habrá seguridad, y habrá gozo en medio de las pruebas, en medio de las crisis, mi Padre. Estaremos nosotros felices en este planeta Tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Padre de la gloria. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos.